Imagina que despiertas una mañana en plena Edad Media y de repente todos te señalan como bruja. No tienes escoba mágica, no lanzas hechizos de fuego, pero tu destino ya está marcado. Hoy vamos a descubrir por qué no sobrevivirías ni 24 horas si fueras una bruja en aquel tiempo. Hablaremos de supersticiones, juicios, miedos, torturas y condenas que se aplicaban incluso sin pruebas. Te mostraré cómo un simple gesto, una palabra o incluso tu forma de mirar podían bastar para llevarte directamente a la hoguera. Esta es una de esas historias que combinan misterio, terror y un retrato oscuro de lo que fue la sociedad medieval. Antes de empezar, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y escribirme en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahí en tu ciudad. Ahora sí, prepárate, porque vamos a sumergirnos en un viaje inquietante al pasado. Hablar de la Edad Media es hablar de un mundo donde lo cotidiano y lo sobrenatural convivían en cada rincón de la vida. Imagina un pueblo pequeño rodeado de campos, bosques oscuros y caminos llenos de peligros. La gente vivía sometida a fuerzas que no comprendía, enfermedades repentinas, malas cosechas, tormentas que arrasaban en minutos lo que había costado meses cultivar. Sin explicaciones científicas, cada fenómeno extraño se interpretaba como un signo de algo más profundo, algo oculto. Así nació y se alimentó la idea de la brujería, no como un cuento fantástico, sino como una amenaza latente que podía manifestarse en cualquier instante. Los aldeanos de aquel tiempo crecían escuchando sermones en la iglesia sobre la eterna lucha entre el bien y el mal. El demonio era una presencia constante, un enemigo invisible que podía actuar a través de las personas. Y en ese marco, cualquier individuo que se saliera de lo normal corría el riesgo de ser visto como un aliado de lo maligno. La superstición no era una curiosidad secundaria, era la forma de explicar la realidad. El canto de un búho cerca de una casa podía interpretarse como señal de desgracia. Una vaca que dejaba de dar leche no era un problema veterinario, sino prueba de que alguien había lanzado un hechizo. Lo inexplicable se volvía sospechoso, y lo sospechoso terminaba transformándose en miedo. Ese miedo colectivo tenía raíces profundas. Durante siglos, Europa fue sacudida por epidemias devastadoras como la peste negra, que mató a millones de personas sin que nadie entendiera realmente su origen. En un mundo sin ciencia, las respuestas se buscaban en lo sobrenatural. La gente necesitaba culpables tangibles para justificar su sufrimiento. Y ahí aparecía la figura de la bruja. Bastaba que alguien recordara un gesto extraño, una mirada prolongada, una palabra fuera de lugar para acusar a una vecina de ser la responsable de todos los males de la comunidad. La religión reforzaba esta visión. La iglesia medieval enseñaba que el diablo estaba siempre al acecho, tentando y corrompiendo. El discurso religioso llenaba de imágenes aterradoras la mente de los fieles. Pactos oscuros, reuniones nocturnas, aquelarres donde mujeres se entregaban a criaturas demoníacas. No importaba que la mayoría de las personas jamás hubiera visto algo semejante. Lo importante era que lo creían posible. Y cuando una idea se repite lo suficiente, se convierte en verdad colectiva. En ese ambiente, incluso la medicina rudimentaria se teñía de sospecha. Muchas mujeres que conocían hierbas y remedios caseros eran vistas con recelo. Su conocimiento, transmitido de generación en generación, podía salvar vidas, pero también podía convertirse en motivo de condena. Si una poción curaba, se decía que había sido hecha con ayuda del diablo. Si no funcionaba, era prueba de que el mal la había inspirado. Era un círculo imposible de romper. El poder de la superstición también estaba presente en lo más simple de la vida diaria. Los campesinos colgaban amuletos en las puertas para protegerse de la mala suerte.
Las familias hacían señales de la cruz cuando escuchaban un ruido extraño en la noche. Cada ritual, cada gesto, servía para alejar la influencia de lo maligno. Y sin embargo, esos mismos rituales podían volverse en contra de cualquiera. Si alguien utilizaba un objeto extraño para protegerse, podía ser acusado de practicar magia prohibida. La frontera entre lo aceptado y lo peligroso era tan delgada que nadie estaba realmente a salvo. El ambiente cultural de la Edad Media estaba marcado por un profundo desconocimiento del mundo natural. La astrología, la alquimia y las leyendas se mezclaban con la vida cotidiana. Los eclipses eran vistos como presagios funestos, las cometas como señales de desgracia. Todo se interpretaba a través de símbolos y mensajes ocultos, y en ese entramado de significados siempre había lugar para sospechar de alguien. Nadie podía escapar por completo de la posibilidad de ser señalado como instrumento del diablo. A medida que las comunidades se enfrentaban a crisis económicas, guerras y hambrunas, el miedo se intensificaba. Las desgracias no podían ser fruto del azar, tenían que tener un origen humano. Y culpar a una supuesta bruja resultaba más fácil que aceptar la incertidumbre. De esta manera, la caza de brujas se convirtió en una válvula de escape para canalizar tensiones sociales. La desgracia encontraba un rostro, y ese rostro casi siempre era el de una mujer vulnerable. Este contexto histórico no surgió de la nada. Venía alimentado por siglos de mitología, de relatos populares sobre espíritus, duendes y apariciones. Los campesinos contaban historias al calor del fuego sobre criaturas que habitaban los bosques y las montañas. Esas narraciones, transmitidas de generación en generación, preparaban la mente para aceptar que lo sobrenatural era real. Y cuando la religión oficial se mezcló con esas creencias populares, el resultado fue explosivo. Lo pagano y lo cristiano se fusionaron en un imaginario donde lo invisible controlaba cada aspecto de la vida. En este clima, cualquier diferencia era peligrosa. Ser demasiado sabia, demasiado callada o demasiado independiente bastaba para ser vista como amenaza. La uniformidad social era una forma de seguridad, y todo lo que rompiera ese molde debía ser eliminado. Así se fue construyendo el terreno perfecto para la persecución, un lugar donde la ignorancia y el miedo no solo coexistían, sino que se alimentaban mutuamente, dando forma a un monstruo colectivo que señalaba y destruía. De este modo, la visión medieval de la brujería no era un tema marginal ni una superstición aislada. Era una lente a través de la cual se miraba el mundo, una explicación para lo inexplicable, una respuesta a los terrores cotidianos. Y en ese universo, marcado por la fragilidad de la vida y la omnipresencia del misterio, la figura de la bruja no era solo un mito, sino una realidad aterradora que podía golpear en cualquier momento. Para los hombres y mujeres de la Edad Media, creer en brujas era tan lógico como para nosotros confiar en la medicina o la tecnología. La diferencia es que su fe en lo invisible tenía consecuencias mortales. Si había un grupo especialmente vulnerable a las acusaciones de brujería en la Edad Media, ese era el de las mujeres. No es casualidad que la gran mayoría de los procesos por hechicería recayeran sobre ellas. La sociedad medieval estaba organizada bajo un sistema profundamente patriarcal, donde la figura masculina ocupaba la posición central en la familia, en la política, en la religión y en la vida comunitaria. La mujer, en cambio, era relegada a un papel secundario, subordinado y frágil, considerada más cercana a la debilidad, a la irracionalidad y, por tanto, al pecado. Esta concepción abría la puerta para que, en momentos de tensión o crisis, fueran vistas como presas fáciles de la influencia demoníaca
La viuda era un ejemplo claro de esta fragilidad. En un mundo donde la identidad femenina se definía a través del marido, la mujer que perdía a su compañero quedaba socialmente expuesta. Sin un hombre que la representara, que defendiera sus intereses o que mediara ante la comunidad, su sola existencia despertaba sospechas. Si además heredaba algún bien, un pedazo de tierra o una casa, esa mínima independencia podía convertirse en motivo de envidia y resentimiento. Lo que debía ser una etapa de duelo y supervivencia terminaba siendo con frecuencia una sentencia de peligro. Bastaba que un vecino tuviera un conflicto con ella o que una desgracia golpeara al pueblo para que se levantara el dedo acusador. Otro perfil marcado era el de la partera. Estas mujeres tenían un conocimiento profundo del cuerpo femenino, de los partos, de los cuidados necesarios para traer niños al mundo en condiciones de precariedad absoluta. Eran indispensables, pero al mismo tiempo inquietaban a una sociedad que veía con recelo todo lo que escapara del control masculino. El hecho de que las parteras asistieran a las mujeres en momentos íntimos, que manipularan hierbas o que aplicaran rituales tradicionales, hacía que se les atribuyeran poderes oscuros. Si un parto salía bien, se toleraba su presencia, pero si la madre moría o el niño no sobrevivía, rápidamente se las señalaba como culpables. La línea entre ser salvadora y ser bruja era tan fina que cualquier desenlace desafortunado podía empujar a estas mujeres hacia la hoguera. La mujer solitaria tampoco estaba a salvo. En aldeas pequeñas, donde todos se conocían, la figura de alguien que vivía apartada, sin familia ni hijos, resultaba incómoda. La soledad era interpretada como signo de rareza, y la rareza en ese contexto era peligrosa. Si además esa mujer tenía algún rasgo físico peculiar, como cicatrices, deformidades o simplemente una mirada intensa, se la convertía fácilmente en blanco de rumores. Las historias sobre viejas que vivían en chozas al borde del bosque, acompañadas de gatos u otros animales, no eran solo cuentos, reflejaban miedos reales y prejuicios cotidianos. No se trataba únicamente de viudas, parteras o solitarias. La condición femenina en general estaba marcada por la sospecha. Los sermones religiosos repetían la idea de que la mujer descendía de Eva, la primera en ceder a la tentación del diablo. Desde ahí se construía una imagen de debilidad moral, de inclinación natural hacia el pecado. Los tratados de la época insistían en que ellas eran más propensas a dejarse engañar, a ser instrumentos de Satanás en la tierra. Estas ideas calaban hondo en la mentalidad colectiva, reforzando la creencia de que, si había que buscar culpables de pactos oscuros, las mujeres eran el blanco más probable. A ello se sumaba la envidia y la tensión social. En comunidades donde la pobreza era la norma, cualquier mujer que destacara, aunque fuera mínimamente, podía levantar resentimientos. Si tenía belleza, era acusada de embrujar a los hombres. Si era trabajadora y lograba un poco de prosperidad, se decía que había hecho un pacto con fuerzas malignas. Y si era fea, vieja o enferma, se afirmaba que su aspecto era reflejo de su vínculo con el demonio. No había escapatoria. La mujer se encontraba atrapada en una red de prejuicios donde cualquier rasgo podía convertirse en prueba de su supuesta brujería. Este fenómeno también respondía a una lógica de control social. Señalar a las mujeres como brujas era una manera de reforzar los límites de lo aceptado, de recordarles que su lugar debía ser el hogar, bajo la autoridad masculina. Una esposa obediente, una madre silenciosa estaba a salvo, pero aquella que mostraba independencia, que opinaba demasiado o que desafiaba las normas, corría un riesgo enorme. La caza de brujas, en ese sentido, fue también un mecanismo para sofocar la
autonomía femenina y mantener la estructura patriarcal intacta. El imaginario popular estaba lleno de imágenes femeninas asociadas al mal. Los cuentos hablaban de ancianas que se transformaban en aves nocturnas, de mujeres que robaban niños en la oscuridad, de damas misteriosas que aparecían en los caminos para tentar a los viajeros. Estos relatos no eran simples entretenimientos, eran advertencias disfrazadas de fábulas. Alimentaban la percepción de que lo femenino ocultaba un peligro, un poder oscuro que debía ser vigilado. Y cuando las autoridades religiosas y civiles tomaban esos relatos como base, se legitimaba la persecución. El propio cuerpo femenino era visto como un terreno sospechoso. La menstruación, por ejemplo, se interpretaba como signo de impureza, de contacto con lo diabólico. La capacidad de dar vida, en lugar de ser reconocida como un don, se transformaba en un misterio temido. Todo lo que los hombres no podían explicar con claridad era atribuido a fuerzas sobrenaturales, y esas fuerzas siempre se vinculaban con lo demoníaco. Así, la biología femenina se convirtió en otro argumento más para sostener la sospecha. El resultado de todo esto fue un escenario en el que las mujeres, especialmente las más vulnerables, quedaban expuestas a un peligro constante. Una viuda podía ser acusada por no tener protector, una partera por haber tocado demasiadas vidas en momentos decisivos, una mujer solitaria por no encajar en la comunidad, y cualquier otra por destacar demasiado o por no encajar en los moldes que la sociedad había impuesto. La fragilidad de su posición social se convertía en una trampa mortal, donde cada paso podía ser malinterpretado, cada gesto convertido en prueba, cada palabra en condena. Por eso, si retrocedemos a la Edad Media y tratamos de ponernos en la piel de aquellas mujeres, entendemos que sobrevivir 24 horas bajo la acusación de brujería era prácticamente imposible. La sospecha podía caer sobre cualquiera, sin aviso, sin pruebas y sin posibilidad de defensa. Y lo más aterrador era que en la mente de la comunidad todo parecía lógico. En un mundo donde el mal estaba en todas partes, la figura femenina era el canal más evidente para que ese mal actuara. Así, la mujer no solo fue víctima de la ignorancia y el miedo, sino también del peso de una sociedad que la convirtió en chivo expiatorio de sus propios fantasmas. La acusación de brujería en la Edad Media no necesitaba pruebas sólidas ni investigaciones profundas. Bastaba una chispa, un rumor, un comentario al pasar para encender un incendio que podía devorar la vida de una persona. En aldeas pequeñas, donde todos se conocían y las relaciones estaban atravesadas por rivalidades, envidias y resentimientos, la delación surgía con facilidad. La estructura social estrecha hacía que cualquier gesto fuera observado, cualquier palabra escuchada y, lo más peligroso, cualquier diferencia notada. El miedo a lo invisible convertía lo cotidiano en sospechoso. Los rumores eran el primer paso. Se decía que cierta mujer había mirado con malos ojos al ganado de un vecino y al día siguiente una vaca enfermaba. Se contaba que alguien discutió con otra persona en la plaza y, al poco tiempo, esa persona sufrió un accidente. La mente humana, ávida de explicaciones, enlazaba los hechos de manera automática, creando conexiones donde solo había coincidencias. Nadie quería pensar en el azar. Era más tranquilizador culpar a alguien concreto. Y así, las habladurías se extendían como fuego en un campo seco. Las denuncias vecinales solían nacer de conflictos triviales. Una disputa por un límite de tierras, un préstamo impago, una palabra ofensiva bastaban para transformar la animadversión en acusación. Si alguien quería vengarse o deshacerse de una persona incómoda, bastaba con susurrar al oído correcto: «Creo que esa mujer tiene tratos con el diablo». Una vez lanzada, la sospecha resultaba casi imposible detenerla.
La comunidad empezaba a mirar a la acusada con otros ojos, interpretando cada gesto como confirmación de lo que se decía. Los ejemplos de situaciones cotidianas que podían desencadenar la desgracia son innumerables. Una mujer que paseaba de noche por el campo podía ser acusada de participar en reuniones secretas con seres malignos. Alguien que guardaba hierbas medicinales en su casa podía ser señalado de fabricar pociones prohibidas. Una persona que murmuraba oraciones en voz baja era vista como alguien que recitaba conjuros. Incluso un simple estornudo en el momento equivocado podía ser interpretado como señal de haber invocado fuerzas extrañas. Uno de los gestos más peligrosos era la mirada. Si una mujer discutía con alguien y lo miraba fijamente, y luego esa persona enfermaba o sufría una desgracia, el vínculo se establecía de inmediato. El mal de ojo era una creencia extendida, y cualquier mirada intensa podía convertirse en evidencia de poder sobrenatural. También la risa resultaba sospechosa. Reír en un funeral, aunque fuera por nerviosismo, podía considerarse prueba de insensibilidad diabólica. Del mismo modo, llorar demasiado en una celebración podía verse como señal de que algo no era normal. Las enfermedades súbitas eran otro terreno fértil para las acusaciones. Si un niño caía enfermo sin causa aparente, la familia buscaba rápidamente a quién responsabilizar. Y si había una vecina con mala fama, todos los dedos apuntaban hacia ella. Si moría un animal del corral o se arruinaba la cosecha, el culpable no era la naturaleza impredecible ni las plagas invisibles, sino la brujería. El dolor necesitaba un rostro, y ese rostro solía ser el de la persona más vulnerable de la comunidad. Incluso los sueños podían ser utilizados como prueba. Si alguien afirmaba haber soñado con una mujer transformándose en animal o participando en un ritual extraño, el relato adquiría peso entre los vecinos. Lo onírico y lo real se confundían en una época donde las fronteras entre lo visible y lo invisible eran difusas. Lo subjetivo se convertía en argumento sólido, porque la gente creía firmemente que los sueños eran mensajes divinos o demoníacos. En ocasiones, la chispa de la acusación no surgía de un conflicto directo, sino de la simple necesidad de la comunidad de encontrar una explicación al sufrimiento. Durante una epidemia, por ejemplo, era común que se buscara un culpable humano. En un mundo sin medicina eficaz, atribuir la enfermedad a la acción de una bruja daba la sensación de tener control sobre lo que ocurría. Castigar a alguien ofrecía la ilusión de que, al eliminar al supuesto causante, el mal desaparecería. Un ejemplo ilustrativo sería el caso de una mujer que por necesidad recogía agua de un pozo en la madrugada. Si alguien la veía en ese momento, podía interpretarlo como un acto sospechoso. Si luego el agua del pozo se enturbiaba o enfermaba a alguien, la conexión quedaba establecida. Lo mismo ocurría con los animales. Si una mujer tenía un gato, especialmente negro, se asumía que era un familiar, un espíritu demoníaco en forma animal que la asistía en sus prácticas oscuras. Lo que para nosotros sería una mascota común, en la Edad Media se transformaba en prueba incriminatoria. El ambiente estaba tan cargado de superstición que cualquier diferencia cultural o física podía ser interpretada como indicio de brujería. Una persona que hablara con acento extraño, que viniera de otro lugar, ya generaba desconfianza. Si además practicaba costumbres desconocidas para la comunidad, quedaba marcada como sospechosa. El miedo al extranjero y lo desconocido se mezclaba con la obsesión por lo demoníaco, creando una combinación explosiva. La chispa de la acusación también podía provenir de la propia familia. Hijos, esposos o hermanos, presionados por las autoridades o por el entorno, podían terminar señalando a sus seres queridos. La lógica era simple: mejor entregar a alguien cercano que arriesgarse a ser acusado uno mismo.
Este mecanismo rompía lazos de confianza y destruía comunidades enteras, instalando la paranoia como norma de convivencia. En este escenario, lo más trágico era que nadie estaba completamente a salvo. Lo cotidiano era una trampa: cocinar con hierbas, cuidar a un enfermo, mirar demasiado tiempo a un vecino, salir de casa en horas inusuales. Todo podía transformarse en prueba de un pacto con el diablo. La sospecha se alimentaba de lo más banal, y lo banal se convertía en sentencia de muerte. La chispa, al final, no era un rayo caído del cielo, sino una acumulación de tensiones, resentimientos y miedos. La comunidad necesitaba culpables, y la bruja, esa figura construida con mitos, prejuicios y temores, era perfecta para ocupar ese lugar. Y una vez encendida la llama de la acusación, nadie podía apagarla. Lo que empezaba, como un rumor en voz baja, se transformaba en una hoguera en la plaza del pueblo, donde el cuerpo de la acusada ardía para calmar los fantasmas colectivos, al menos por un tiempo. Cuando la chispa de la acusación se convertía en fuego abierto, lo siguiente era el proceso judicial, aunque llamar justicia a aquello sería un abuso del lenguaje. La maquinaria del miedo estaba cuidadosamente diseñada para dar la apariencia de orden y legalidad, cuando en realidad era un engranaje perfecto para garantizar la condena. Ser arrestada bajo sospecha de brujería era el comienzo de una pesadilla que casi nunca terminaba con absolución. El arresto solía ser abrupto y humillante. La acusada era sacada de su casa por hombres armados, a veces en plena noche, para causar más impacto entre los vecinos. No se respetaban derechos básicos ni había aviso previo. Muchas veces se confiscaban sus bienes inmediatamente, bajo el argumento de que todo lo suyo estaba contaminado por el mal. Los objetos personales, las hierbas que guardaba, hasta su ropa podían ser exhibidos como pruebas. Desde el momento en que se la apresaba, la sospechosa perdía no solo su libertad, sino también su dignidad. La llegada de los inquisidores reforzaba el clima de terror. Estos hombres, enviados por la Iglesia o por autoridades civiles con respaldo religioso, se presentaban como representantes del orden divino. Vestidos con túnicas solemnes, portaban libros y documentos que daban un aire de legitimidad incuestionable a sus acciones. No eran vistos como simples jueces, sino como guardianes de la fe. Y en un mundo donde la fe lo era todo, su palabra tenía un peso absoluto. Nadie se atrevía a contradecirlos, porque hacerlo podía ser interpretado como complicidad con el diablo. El interrogatorio era el corazón del proceso, pero estaba diseñado para producir una sola cosa: confesiones. No se buscaba la verdad, sino la confirmación de lo que ya se daba por hecho. La acusada era interrogada en habitaciones oscuras, rodeada de hombres que la miraban con severidad. Las preguntas eran trampas. ¿Cuándo hiciste tu pacto con el diablo? ¿Con qué demonios te reúnes? ¿Qué hechizos usaste para enfermar a tu vecino? Negarse solo aumentaba la sospecha, y cualquier silencio era interpretado como prueba de culpa. Si alguien titubeaba, se decía que lo hacía porque estaba bajo la influencia de Satanás. Las pruebas eran imposibles, auténticas paradojas creadas para atrapar. Una de las más conocidas era la prueba del agua. La acusada era arrojada a un río o estanque atada de pies y manos. Si flotaba, era señal de que el agua, elemento puro, la rechazaba por ser bruja. Si se hundía y moría, se la declaraba inocente, aunque para entonces ya no servía de nada. Otro método consistía en buscar la marca del diablo en el cuerpo. Lunares, cicatrices o manchas eran considerados sellos demoníacos. Los inquisidores pinchaban la piel con agujas, y si la persona no reaccionaba al dolor en algún punto, decían que ese era el lugar donde el diablo había puesto su marca. La tortura jugaba un papel fundamental. Aunque oficialmente se decía que solo debía usarse como último recurso, en la práctica era frecuente y brutal.
Se aplicaban potros para estirar el cuerpo, garrotes para quebrar extremidades, hierros candentes para marcar la piel. El dolor no solo era un castigo, sino una herramienta para fabricar verdades. Bajo tormento, cualquiera podía confesar lo que fuera necesario con tal de detener el suplicio. Así, las confesiones arrancadas servían para legitimar el proceso, aunque todos supieran, en el fondo, que eran producto de la desesperación. Lo más perverso era la imposibilidad de defensa. La acusada no tenía abogado que hablara por ella, ni testigos que pudieran ser escuchados en su favor. Cualquier intento de defenderla era peligroso, porque quien intercediera podía ser acusado también de simpatizar con la brujería. La soledad era total. La palabra de una mujer sin poder no valía nada frente a la maquinaria del tribunal, que actuaba con el respaldo de la comunidad y la religión. Era como caer en una trampa de la que no existía salida. El proceso judicial estaba lleno de burocracia del miedo. Actas, sellos y firmas daban un barniz de seriedad a lo que en realidad era un ritual de condena anticipada. Se escribían largas declaraciones que luego se guardaban en archivos como si se tratara de documentos legales incuestionables. La presencia de escribanos y notarios servía para reforzar la idea de que todo estaba regulado y controlado. Pero esa apariencia de orden no ocultaba que el resultado estaba decidido desde el principio. La presión social también formaba parte del juicio. Los vecinos eran llamados a declarar, y lo que aportaban no eran pruebas, sino rumores, percepciones, interpretaciones subjetivas. Un testimonio podía ser tan simple como «siempre me miraba de forma extraña», y aún así ser tomado en cuenta como indicio. Lo anecdótico se convertía en argumento. La justicia medieval en estos casos no buscaba certezas, sino confirmar el miedo ya instalado en la comunidad. Había además un elemento teatral. Los juicios eran públicos en muchas etapas, y la población acudía a presenciar los interrogatorios o a escuchar las acusaciones. El espectáculo servía para reforzar la idea de que la autoridad estaba protegiendo a la comunidad. El terror se utilizaba como pedagogía. Al ver a una vecina sufrir bajo la Inquisición, el resto aprendía qué conductas evitar y cuán peligroso podía ser salirse de las normas. El juicio se transformaba así en una advertencia colectiva, una lección de obediencia. El resultado casi siempre era el mismo: culpabilidad. Incluso cuando las pruebas eran débiles o contradictorias, se argumentaba que el diablo podía manipular la realidad para confundir a los jueces. Esto significaba que cualquier duda se resolvía en contra de la acusada. No había espacio para la absolución real. En los raros casos en que una mujer era liberada, quedaba marcada de por vida, vigilada por todos, condenada a vivir bajo sospecha permanente. La absolución legal no borraba la condena social. El proceso judicial contra las supuestas brujas fue, en el fondo, una maquinaria de control. Detrás de cada arresto, de cada interrogatorio, se escondía un mensaje claro: nadie podía escapar del ojo vigilante de 1900, la comunidad y de la Iglesia. La burocracia del miedo disfrazada de justicia no estaba pensada para descubrir la verdad, sino para mantener a la población en estado de sumisión, para recordarles que cualquier desviación podía tener consecuencias mortales. Era un sistema que utilizaba el terror como herramienta de gobierno y la fe como escudo de legitimidad. Así, lo que empezaba con un rumor terminaba inevitablemente en una condena firmada, sellada y ejecutada con la solemnidad de un acto sagrado, y la víctima, atrapada en esa red sin salida, se convertía en ejemplo vivo y luego en cenizas de lo que sucedía cuando alguien era señalado como bruja en la Edad Media. Si había un momento en el proceso de la acusación de brujería que simbolizaba con crudeza la brutalidad de la Edad Media, ese era el de la tortura. El interrogatorio por sí solo ya estaba cargado de presión psicológica, de trampas verbales y de amenazas.
Pero cuando las palabras no bastaban, cuando la sospechosa se negaba a confesar o simplemente mantenía el silencio, los inquisidores recurrían al dolor físico como arma definitiva. La lógica era perversa. Se asumía que las brujas eran siervas del diablo y que sólo mediante sufrimiento podían revelar la verdad oculta. La consecuencia era un círculo vicioso en el que el dolor fabricaba culpables y las confesiones arrancadas bajo tormento se utilizaban como prueba irrefutable de culpa. Los métodos aplicados eran tan variados como inhumanos. Uno de los más conocidos era el potro. La acusada era atada de pies y manos a un banco de madera con cuerdas que, al ser tensadas, estiraban lentamente el cuerpo. Las articulaciones se dislocaban, los músculos se desgarraban y la víctima sentía cómo su cuerpo se rompía poco a poco. Mientras gritaba de dolor, los jueces repetían las mismas preguntas, esperando que, entre sollozos y alaridos, confesara lo que se esperaba de ella. Pactos con demonios, vuelos nocturnos, embrujos sobre el ganado. Otro instrumento común era la garrucha. En este caso, la persona era colgada por las muñecas, con los brazos atados a la espalda, y se la levantaba con una polea hasta quedar suspendida en el aire. El peso del cuerpo caía sobre los hombros y las articulaciones, provocando dislocaciones terribles. A veces se añadían pesas en los pies para intensificar la presión. El dolor era insoportable, y no pocas veces las víctimas quedaban inválidas incluso antes de ser condenadas oficialmente. Las agujas y punzones también formaban parte del repertorio. Los inquisidores afirmaban buscar la marca del diablo en la piel, una zona insensible al dolor, donde supuestamente el demonio había tocado a la bruja. Con instrumentos afilados pinchaban el cuerpo una y otra vez mientras la mujer gritaba o se desmayaba. Si en algún punto no reaccionaba, ya fuera por agotamiento o porque había perdido la conciencia, se afirmaba que ese era el sello demoníaco. La prueba era en sí misma un callejón sin salida. Cualquier resultado confirmaba la sospecha. Había además métodos de asfixia, donde la acusada era sometida a estrangulamientos parciales o introducida en recipientes con agua, forzándola a ahogarse repetidamente hasta que confesara. Se creía que, al borde de la muerte, el alma revelaba la verdad. Lo que realmente ocurría era que, ante la desesperación, las mujeres decían cualquier cosa con tal de poner fin al tormento. La tortura no buscaba esclarecer hechos, sino obtener relatos que encajaran con las creencias previas de los inquisidores. A la violencia física se sumaban los rituales humillantes. Muchas acusadas eran desnudadas en público para ser examinadas, bajo el pretexto de buscar señales de brujería. Esta práctica no solo infligía vergüenza y degradación, sino que reforzaba el dominio absoluto de los inquisidores sobre el cuerpo femenino. La dignidad era destruida paso a paso, y la humillación se convertía en otra forma de tortura psicológica. El círculo vicioso era evidente. Se torturaba para obtener confesiones, y esas confesiones se usaban como justificación de la tortura. Una mujer podía negar su culpabilidad 1 y 1000 veces, pero si bajo tormento pronunciaba un sí, ese sí se convertía en verdad oficial, y si después, ya sin dolor, intentaba retractarse, se decía que era el diablo quien la hacía mentir de nuevo. No había escapatoria. El dolor era juez, verdugo y sentencia. Los inquisidores defendían estas prácticas con argumentos teológicos. Se decía que el sufrimiento purificaba, que el dolor arrancaba la verdad de lo más profundo del alma. En realidad, el dolor no revelaba nada, solo destruía cuerpos y voluntades. Pero en la lógica medieval, donde el mal era omnipresente y el diablo podía engañar incluso a los jueces, la tortura parecía una herramienta legítima para derrotar la mentira. Lo que en verdad hacía era crear relatos forzados que alimentaban aún
más el imaginario colectivo sobre brujas y aquelarres. De hecho, muchos de los mitos sobre reuniones nocturnas, vuelos mágicos o pactos escritos con sangre surgieron de confesiones obtenidas bajo tortura. Mujeres que jamás habían pronunciado tales cosas las decían con tal de detener el tormento. Los inquisidores, satisfechos, anotaban cada palabra en actas que luego circulaban como prueba de que la brujería existía. Así, el dolor fabricaba no solo culpables, sino también todo un universo de creencias que reforzaba la persecución. El impacto psicológico era tan devastador como el físico. La acusada, sometida a jornadas interminables de interrogatorios y tormentos, terminaba dudando de sí misma. Muchas llegaban a creer que tal vez sí habían hecho lo que se les acusaba, que quizá, sin saberlo, habían servido al diablo. El poder de la tortura no solo quebraba huesos, sino también la mente, generando confusiones y delirios que reforzaban la idea de que la confesión era sincera. La comunidad, al enterarse de las confesiones, encontraba en ellas confirmación de sus temores. «Lo sabíamos», murmuraban, sin detenerse a pensar que esas palabras habían sido arrancadas en un contexto de dolor insoportable. El miedo se retroalimentaba, y cada nuevo caso alimentaba la certeza de que la brujería estaba en todas partes. Así, la tortura no solo destruía vidas individuales, sino que mantenía vivo el ciclo de persecución. Es importante comprender que en ese tiempo la tortura no era vista como abuso, sino como parte normal de la justicia. Estaba regulada en manuales y autorizada por tribunales. Su uso contra las supuestas brujas no era una desviación aislada, sino la aplicación sistemática de una lógica donde el fin justificaba los medios. El sufrimiento de una persona se consideraba un precio pequeño frente a la salvación del alma colectiva. Lo trágico es que todo el sistema estaba diseñado para no dejar escapatoria. Si confesabas bajo tortura, eras culpable. Si no confesabas, la tortura continuaba hasta que lo hicieras. Y si resistías hasta morir, se decía que el diablo te había llevado consigo. La inocencia era simplemente imposible. En ese mundo, el dolor no era un error del sistema, sino la esencia del sistema mismo. Por eso, cuando pensamos en la Edad Media y en las supuestas brujas, debemos imaginar no solo hogueras, sino también cámaras oscuras, sótanos húmedos, gritos apagados por paredes de piedra. Allí, entre cadenas y herramientas de hierro, se fabricaban las verdades oficiales de la época, verdades que no nacían de pruebas, sino de la desesperación. Verdades que no revelaban la realidad, sino que la distorsionaban hasta ajustarla al miedo colectivo. La tortura, en última instancia, fue el instrumento más eficaz para mantener viva la casa de brujas. No porque descubriera culpables reales, sino porque producía una y otra vez los relatos necesarios para sostener la creencia en lo sobrenatural. El dolor convertía a las víctimas en narradoras forzadas de un mundo que no existía, pero que todos querían creer. Y mientras los cuerpos se rompían en el potro o se desgarraban bajo la garrucha, la maquinaria del miedo seguía girando, alimentada por el sufrimiento humano. Si había una fuerza que atravesaba todos los aspectos de la vida medieval, era la religión. La Iglesia no solo dominaba lo espiritual, sino también lo político, lo social y lo cultural. Y en el caso de la brujería, su influencia resultó decisiva. Fue en los púlpitos, en los sermones dominicales y en los tratados teológicos donde se fue construyendo la imagen de la bruja como aliada del demonio, enemiga de Dios y amenaza contra la salvación de toda la comunidad. La dimensión religiosa no era un simple añadido, era el núcleo ideológico que legitimaba la persecución, el marco que convertía el miedo en un deber moral. Los sermones desempeñaban un papel fundamental. El
sacerdote desde el altar, advertía a los fieles sobre la presencia constante del mal. Recordaba que el diablo acechaba en cada esquina y que utilizaba a mujeres aparentemente comunes para extender su influencia. Cada enfermedad repentina, cada tormenta devastadora o cada cosecha perdida se interpretaba como signo de que Satanás había intervenido. Y si Satanás estaba activo, debía tener cómplices en la tierra, las brujas. El mensaje era claro: identificarlas, denunciarlas y castigarlas no era un acto de crueldad, sino de defensa de la fe. La demonología, como disciplina, surgió para dar respaldo científico y teológico a estas ideas. Eruditos y clérigos dedicaron tratados enteros a describir cómo operaban los demonios, cuáles eran sus jerarquías, qué pactos establecían con los humanos y de qué manera corrompían los cuerpos y las almas. En esas páginas se configuraba una cosmología del mal donde todo tenía sentido. Los aquelarres, las pócimas, las maldiciones. Así, lo que en la práctica eran rumores o supersticiones locales se transformaba en teoría aceptada, avalada por doctores de la Iglesia. El ejemplo más famoso de este proceso fue el Malleus Maleficarum, publicado a finales del siglo XV. Este manual, cuyo título significa El martillo de las brujas, se convirtió en el texto de referencia para la persecución en gran parte de Europa. Sus autores, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, dos inquisidores dominicos, presentaron la brujería como una herejía gravísima que debía erradicarse sin contemplaciones. El libro describía detalladamente cómo identificar a las brujas, cómo interrogarlas, qué pruebas aplicar y cómo juzgarlas. Pero lo más importante es que lo hacía desde un lenguaje religioso, justificando cada paso con citas bíblicas y argumentos teológicos. El Malleus Maleficarum reforzaba la idea de que las mujeres eran especialmente vulnerables a la influencia del demonio. Argumentaba que, por su supuesta debilidad moral, su carácter inconstante y su inclinación a la sensualidad, eran más propensas a caer en tentaciones diabólicas. Este sesgo de género no era un detalle menor, ofrecía una base religiosa para que la mayoría de las acusadas fueran mujeres. El texto no solo instruía sobre cómo perseguir, sino que legitimaba el hecho de que las mujeres fueran el blanco principal. Los sermones, por su parte, alimentaban la paranoia colectiva. Cada domingo, los campesinos escuchaban advertencias sobre los peligros del mal y la necesidad de mantenerse vigilantes. No era raro que un sacerdote señalara que el diablo actuaba con mayor fuerza en tiempos de crisis, como hambrunas, epidemias o guerras. De este modo, cada calamidad encontraba una explicación sobrenatural, y cada explicación exigía culpables humanos. La comunidad salía de la misa con la certeza de que las brujas estaban entre ellos, escondidas, disimulando, esperando el momento de atacar. La religión también aportaba rituales para contrarrestar el mal. Procesiones, exorcismos, bendiciones del campo y de los animales. Todo formaba parte de una lucha espiritual constante. Pero estas prácticas tenían un efecto secundario. Recordaban a todos que el enemigo estaba cerca. Si era necesario tanto esfuerzo para mantener a raya al demonio, significaba que su influencia era real y peligrosa. La frontera entre la fe y el miedo se desdibujaba, y lo que quedaba era un estado de alerta permanente. Los tribunales eclesiásticos utilizaban este marco para justificar sus acciones. La brujería no era vista como un simple delito civil, sino como una ofensa directa a Dios. Quien practicaba magia negra estaba traicionando la fe cristiana, pactando con el diablo y poniendo en riesgo no solo su propia alma, sino la de toda la comunidad. Por eso, castigar a una bruja era considerado un acto piadoso, un deber de los buenos cristianos. La hoguera se transformaba en un ritual de purificación,
donde el fuego no solo destruía un cuerpo, sino que, supuestamente, liberaba al mundo de la corrupción demoníaca. En este contexto, los manuales demonológicos como el Malleus eran herramientas poderosas porque ofrecían un guión que combinaba religión y procedimiento judicial. No eran simples tratados teológicos, sino manuales de acción que orientaban a jueces, inquisidores y confesores. Gracias a ellos, la persecución adquiría una apariencia de coherencia. No era la arbitrariedad de un pueblo supersticioso, sino la aplicación de un plan avalado por la fe y la razón teológica. El lenguaje religioso también influyó en la forma en que las comunidades interpretaban las confesiones obtenidas bajo tortura. Cuando una acusada decía haber volado de noche o haberse reunido con el demonio, esa narrativa coincidía con lo que los sermones y los tratados ya habían difundido. Así, la confesión no se veía como un delirio forzado por el dolor, sino como confirmación de lo que la Iglesia venía advirtiendo. Se cerraba así un círculo perfecto. La doctrina alimentaba la confesión, y la confesión reforzaba la doctrina. Otro aspecto relevante es que la Iglesia no actuaba sola, sino en colaboración con el poder secular. Los príncipes, reyes y autoridades locales encontraban en la dimensión religiosa un instrumento útil para mantener el orden. La lucha contra la brujería se presentaba como defensa de la fe, pero también como garantía de estabilidad política y social. Castigar a una supuesta bruja enviaba un mensaje de disciplina y obediencia, tanto espiritual como terrenal. La paranoia colectiva se alimentaba, además, con la imaginería del infierno. Las pinturas, los vitrales y las representaciones teatrales mostraban demonios acechando a las almas, arrastrándolas a la condena eterna. El pueblo vivía rodeado de imágenes que recordaban, día y noche, la fragilidad de la salvación. Y si el diablo era real, si su poder era tan visible, entonces sus cómplices humanos también debían existir. El miedo a la condena eterna se convertía en motor de la persecución terrenal. En última instancia, la dimensión religiosa convirtió a la caza de brujas en una cruzada espiritual. No se trataba solo de mantener el orden social, sino de salvar almas. La ejecución de una bruja era presentada como un triunfo de la fe sobre el mal, un acto que fortalecía a la comunidad cristiana. La hoguera, iluminando la plaza en la noche, se transformaba en un sermón ardiente, un recordatorio de que Dios vigilaba y castigaba a través de sus siervos. Lo más inquietante es que esta lógica se mantenía incluso en los momentos más absurdos. Si una mujer era acusada sin pruebas, si confesaba bajo tortura, si su historia parecía inverosímil, nada de eso importaba. La fe suplía a la razón. El discurso religioso convertía la duda en certeza, y cualquier contradicción se resolvía apelando a la voluntad de Dios. Así, la Iglesia no solo legitimaba la persecución, sino que la hacía incuestionable. De esta forma, sermones, demonología y manuales como el Malleus Maleficarum no fueron meros acompañantes de la caza de brujas, fueron su columna vertebral. Sin la dimensión religiosa, quizás los rumores y supersticiones habrían quedado en anécdotas locales, pero con el respaldo de la fe, se convirtieron en un sistema global de persecución. El miedo colectivo, transformado en deber cristiano, se propagó como un incendio que consumió aldeas, pueblos y generaciones enteras. Y en el centro de ese fuego ardía la convicción de que perseguir a las brujas era, en realidad, servir a Dios. Cuando una acusada de brujería atravesaba todo el proceso de denuncias, interrogatorios y torturas, el desenlace casi siempre estaba escrito de antemano: la condena a muerte. La justicia medieval no concebía la brujería como una falta menor, sino como una de las ofensas más graves contra Dios y contra la comunidad.
y como tal merecía un castigo ejemplar, un escarmiento visible que sirviera no solo para destruir a la acusada, sino también para educar a la multitud en el miedo. La ejecución se convertía en un espectáculo público donde el dolor ajeno era exhibido como advertencia, un recordatorio de lo que ocurría a cualquiera que se desviara del camino recto. La forma más emblemática de ejecución fue la hoguera. Quemar a una persona en vida tenía un doble simbolismo. Por un lado, el fuego representaba la purificación del alma, que en teoría se liberaba de la corrupción demoníaca. Por otro, era un método de castigo que aseguraba un final visible y dramático. El humo elevándose hacia el cielo, las llamas iluminando las caras de los espectadores, los gritos de la víctima, todo componía una escena imposible de olvidar. La hoguera no era un acto privado, sino un ritual comunitario que reforzaba la obediencia colectiva. El proceso de preparación de la hoguera estaba cuidadosamente orquestado. En las plazas centrales se levantaban estructuras de madera, se apilaban ramas secas y se colocaba a la condenada en un poste al que era atada con cuerdas o cadenas. En muchos casos, los verdugos encendían el fuego lentamente, de manera que la agonía se prolongara lo más posible. La multitud observaba en silencio, con temor y a la vez con fascinación. Era una mezcla de ceremonia religiosa, acto de justicia y espectáculo macabro. Pero la hoguera no fue el único método. En distintas regiones de Europa el ahorcamiento se utilizó con frecuencia. Era un castigo más rápido, pero no menos simbólico. El cuerpo suspendido en la horca, expuesto al aire libre durante horas o incluso días, transmitía un mensaje claro. Esa persona había traicionado a Dios y había pagado el precio. En ocasiones, el cadáver se dejaba colgado como advertencia adicional, una figura oscura que se mecía con el viento y recordaba a todos que el castigo podía recaer sobre cualquiera. Existieron también ejecuciones por decapitación, especialmente en contextos donde se buscaba un final más limpio o reservado a acusadas de mayor rango social. La espada o el hacha del verdugo caían de un solo golpe, y el cuerpo sin cabeza era mostrado como prueba de que la justicia se había cumplido. Aunque menos teatral que la hoguera, la decapitación mantenía un aura de solemnidad que impresionaba igualmente a los presentes. En algunos lugares se aplicaron métodos aún más crueles. La rueda, por ejemplo, consistía en atar a la acusada a una gran estructura circular y golpear sus huesos con barras de hierro hasta quebrarlos uno por uno. El suplicio podía durar horas, y el cuerpo destrozado era exhibido ante la comunidad como trofeo del poder de la justicia. Otros castigos incluían el empalamiento, la mutilación o el entierro vivo, aunque estas prácticas fueron menos comunes y dependían de tradiciones locales o de la ferocidad de ciertos tribunales. Lo importante es que todos estos métodos compartían una misma lógica: la teatralización del miedo. La ejecución no se realizaba en secreto ni en espacios cerrados, sino en plazas, campos abiertos o frente a iglesias, lugares donde se congregaba el mayor número de testigos posible. La gente acudía como si se tratara de una festividad, llevando a sus hijos, comentando los rumores, observando cada detalle, lo que para la víctima era el final atroz de su vida. Para el pueblo, era una lección moral envuelta en espectáculo. Las autoridades entendían muy bien el poder de estas puestas en escena. Castigar públicamente a una bruja no solo eliminaba a un supuesto enemigo espiritual, sino que reafirmaba la autoridad de los jueces, los inquisidores y la propia Iglesia. Cada ejecución era un acto de propaganda que demostraba que el mal estaba siendo combatido y que quienes detentaban el poder actuaban en defensa de la comunidad. El miedo se convertía en un mecanismo de control social.
Al ver arder a una mujer en la hoguera, cualquiera pensaba 2 veces antes de comportarse de manera diferente o de expresar opiniones disonantes. La teatralización incluía incluso detalles rituales. En muchas ejecuciones se organizaban procesiones previas, donde la condenada era llevada por las calles en un recorrido humillante. A veces se le obligaba a vestir ropas especiales, con símbolos demoníacos pintados en ellas, para que todos vieran su supuesta alianza con el mal. El sonido de campanas, rezos colectivos y sermones pronunciados en el mismo lugar de la ejecución reforzaban la idea de que el acto no era simple castigo humano, sino juicio divino. No debemos olvidar que la presencia del público cumplía una función psicológica. Al presenciar el sufrimiento extremo de una persona, la multitud interiorizaba la lección. Esto es lo que pasa cuando alguien se aparta del orden establecido. El dolor ajeno se transformaba en una vacuna de Mindotsettusintu, obediencia. Además, la ejecución ofrecía una catarsis colectiva. En tiempos de hambre, peste o crisis, la hoguera permitía canalizar frustraciones, temores y odios hacia un único cuerpo. El suplicio de la acusada se convertía en válvula de escape para las tensiones sociales. El carácter teatral de estas ejecuciones explica también por qué se transmitían como relatos épicos. Los testigos narraban después lo que habían visto, exagerando los detalles, describiendo las llamas, los gestos de arrepentimiento o de resistencia de la víctima. Cada ejecución alimentaba la imaginación colectiva y reforzaba los mitos sobre las brujas. La realidad era transformada en historia y la historia en advertencia. Algunas condenadas intentaban mantener la dignidad hasta el final. Hay testimonios de mujeres que, atadas al poste, recitaban oraciones, proclamaban su inocencia o lanzaban maldiciones contra los presentes. Estos gestos eran interpretados de diferentes maneras, como confirmación de su pacto con el diablo o como señales de que incluso en la hoguera el demonio las dominaba. Sea como fuere, la multitud recibía el mensaje de que la lucha entre el bien y el mal estaba ocurriendo allí mismo, ante sus ojos. El espectáculo no terminaba con la muerte. A veces las cenizas eran recogidas y arrojadas a ríos para impedir que quedara rastro de la persona. En otros casos, los restos eran expuestos como reliquias del mal derrotado. Cada detalle buscaba reafirmar la narrativa. La comunidad había vencido al diablo a través del sufrimiento de un cuerpo humano. Lo más inquietante es que, con el tiempo, la repetición de estos espectáculos normalizó la violencia. Ver a alguien arder en la hoguera dejó de ser un hecho extraordinario para convertirse en parte del calendario de la vida pública. Los niños crecían viendo estos rituales, los adultos los comentaban como parte de la rutina, y la sociedad en su conjunto se acostumbró a convivir con la brutalidad como si fuera una necesidad inevitable. La teatralización del miedo no solo aterrorizaba, también cohesionaba. Al reunirse para presenciar una ejecución, la comunidad reforzaba su identidad frente a un enemigo común. La hoguera no era solo castigo, era también un acto de unión, un momento en que todos confirmaban que compartían la misma fe y las mismas normas. El espectáculo cumplía así una doble función: sembrar terror y reforzar la pertenencia al grupo. En definitiva, los castigos y ejecuciones no fueron simples desenlaces judiciales, sino parte esencial del engranaje que mantenía viva la caza de brujas. Sin las hogueras, los ahorcamientos y la rueda, el miedo habría tenido menos fuerza. Fue en esas plazas abarrotadas, frente al fuego y a los cuerpos quebrados, donde el mensaje quedó grabado en la memoria colectiva. Cualquiera podía ser la próxima víctima, y esa certeza, repetida una y otra vez en cada espectáculo de dolor, fue lo que aseguró que la persecución se prolongara durante siglos. Si bien las hogueras y los suplicios quedaban grabados en la memoria colectiva,
Sus efectos no terminaban con el último resplandor de las llamas. La caza de brujas dejó cicatrices profundas en el tejido social de las comunidades medievales y modernas. Más allá del dolor de las víctimas directas, toda la sociedad se vio transformada por un clima de miedo, desconfianza y sospecha que impregnaba cada relación humana. La consecuencia no fue únicamente la muerte de miles de mujeres acusadas. Fue también la erosión de la confianza entre vecinos, el debilitamiento de los lazos familiares y la perpetuación de un estado de vigilancia constante que se transmitía de generación en generación. En las aldeas pequeñas, donde todos se conocían, la amenaza de una acusación era especialmente aterradora. Bastaba un gesto extraño, una discusión malinterpretada o un simple malentendido para despertar rumores. Una vaca enferma, un niño con fiebre o una tormenta inesperada podían convertirse en pruebas de que alguien estaba practicando brujería. Y lo más trágico es que esas sospechas rara vez recaían sobre desconocidos. Casi siempre apuntaban a los propios vecinos, a personas que formaban parte de la vida cotidiana. La comunidad se volvía contra sí misma, como un organismo que se autodestruye desde dentro. La delación se convirtió en una herramienta común de supervivencia. Ante el temor de ser acusado, muchos preferían señalar a otros. De esta forma, el miedo alimentaba un círculo vicioso. Cada acusación generaba nuevas sospechas, y cada sospecha podía convertirse en denuncia. Se configuraba así un ambiente en el que la traición dejaba de ser un tabú y pasaba a ser vista como un medio de autopreservación. Mejor culpar a alguien que arriesgarse a caer bajo la mirada de los inquisidores. Las familias no quedaron al margen de esta dinámica. En algunos casos, miembros de una misma familia se vieron obligados a declarar unos contra otros. Una hija que defendía a su madre podía ser señalada como cómplice. Un marido que se negaba a acusar a su esposa levantaba sospechas de estar también implicado. El miedo a la mancha colectiva era tan fuerte que muchas veces los parientes se distanciaban para evitar que la desgracia de uno arrastrara a todos. Las relaciones familiares, que en teoría eran refugio y protección, se convertían en espacios de tensión y desconfianza. El impacto psicológico en los niños fue igualmente devastador. Crecer en un ambiente donde la hoguera era espectáculo público y donde cualquiera podía transformarse de vecino a enemigo, generaba una percepción del mundo marcada por la inseguridad. Muchos pequeños aprendían desde temprana edad que la supervivencia dependía de la obediencia ciega, del silencio y de la capacidad de no llamar la atención. La espontaneidad se sacrificaba en favor del disimulo y el miedo se transmitía como herencia cultural. Las comunidades también perdieron saberes valiosos. Muchas de las mujeres acusadas eran parteras, curanderas o conocedoras de hierbas medicinales. Al convertirlas en sospechosas, se interrumpió la transmisión de conocimientos tradicionales sobre salud, cultivo y cuidado. Lo que antes era un recurso comunitario se volvió un riesgo. Acudir a una partera podía interpretarse como trato con lo prohibido, y consultar a una curandera equivalía a exponerse a sospechas. Así, la persecución no solo arrebató vidas, sino también memoria cultural. El efecto económico fue otro de los grandes legados negativos. Cuando alguien era acusado, sus bienes eran confiscados y su familia quedaba empobrecida. Las propiedades pasaban a manos de la iglesia, de los tribunales o de denunciantes que se beneficiaban de la desgracia ajena. Esto generaba resentimiento y desigualdad. Algunos aprovechaban las acusaciones para enriquecerse o para deshacerse de rivales. De esta manera, la caza de brujas también funcionó como mecanismo de redistribución forzada, pero siempre en detrimento de los más vulnerables. El clima de miedo dificultaba la cohesión comunitaria.
En lugar de resolver los problemas de manera conjunta, los pueblos se fragmentaban en facciones. Los chismes y rumores se transformaban en armas y la sospecha se instalaba en cada conversación. Incluso los vínculos de amistad se debilitaban porque la confianza se volvía un lujo demasiado peligroso. ¿Cómo confiar en alguien si mañana podía acusarte para salvarse a sí mismo? En las ciudades más grandes, donde las hogueras congregaban a multitudes, la caza de brujas cumplía un rol de espectáculo, pero también de control. Los habitantes interiorizaban la idea de que estaban siendo observados constantemente, no solo por las autoridades, sino también por sus propios vecinos. La vida urbana se impregnaba de un estado de vigilancia colectiva, donde el ojo del otro se transformaba en un juez implacable. Generacionalmente, las consecuencias fueron profundas. Las historias de las ejecuciones y los juicios no se olvidaban fácilmente. Se transmitían como advertencias de abuelos a nietos, como recuerdos dolorosos que marcaban la identidad de una comunidad. En algunos pueblos, las familias de las acusadas cargaron durante décadas con el estigma, siendo miradas con recelo incluso mucho tiempo después de las ejecuciones. La marca de la brujería no desaparecía con la muerte, sino que se prolongaba como sombra en la memoria colectiva. Otro elemento a considerar es cómo estas dinámicas moldearon la visión de la mujer en la sociedad. La asociación constante entre lo femenino y lo peligroso, entre lo femenino y lo demoníaco, dejó una impronta cultural que limitó el papel social de las mujeres durante siglos. No solo se sospechaba de las que vivían solas o tenían conocimientos especiales, sino también de aquellas que simplemente escapaban a los moldes tradicionales. El miedo a la acusación se convirtió en una forma de control sobre la conducta femenina. El efecto en la espiritualidad cotidiana también fue notable. Si bien la religión reforzaba la persecución, el pueblo común vivía con una mezcla de devoción y terror. Dios era visto como juez, pero también como alguien que permitía que el mal se manifestara en la tierra. Esa ambivalencia generaba un sentimiento de vulnerabilidad constante. Si incluso los más devotos podían ser acusados, ¿qué seguridad quedaba? La fe, en lugar de ofrecer consuelo, a menudo se mezclaba con el pánico. La caza de brujas, al final, erosionó la capacidad de las comunidades para construir confianza y solidaridad. Lo que debería haber sido la fuerza de los pueblos, el apoyo mutuo frente a la adversidad, se vio debilitado por el miedo institucionalizado. Cada nuevo juicio, cada nueva hoguera, no solo destruía a una persona, sino que debilitaba los lazos invisibles que sostenían a la colectividad. El verdadero triunfo de la persecución no fue solo eliminar a las supuestas brujas, sino sembrar la semilla de la división permanente. A largo plazo, estas consecuencias contribuyeron a crear una cultura de silencio y obediencia. Las generaciones que crecieron bajo el peso de las hogueras aprendieron que lo más seguro era callar, seguir las normas y no destacar. La creatividad, la disidencia y la diferencia quedaron reprimidas. Y aunque con el tiempo las casas de brujas fueron disminuyendo, el eco del miedo perduró, influyendo en cómo las sociedades percibían la autoridad, la justicia y la religión. En definitiva, la caza de brujas no solo acabó con vidas individuales, transformó la vida de aldeas, pueblos y ciudades enteras. Sembró desconfianza, rompió familias, empobreció comunidades, interrumpió saberes y dejó una huella de terror que atravesó generaciones. Fue una herida colectiva que no cicatrizaba con facilidad, porque no solo afectaba al cuerpo de las acusadas, sino al alma de toda la sociedad. Y ese impacto, aunque menos visible que el fuego de una hoguera, fue quizás aún más duradero y devastador.
Detrás de las estadísticas escalofriantes de la persecución contra las brujas en Europa, hay nombres, rostros y biografías que muestran el drama humano en toda su dimensión. Cada mujer acusada, cada proceso judicial, no fue solo un expediente en los archivos, fue una vida rota, una familia marcada, una comunidad sacudida. Los casos documentados que sobrevivieron al paso de los siglos nos permiten asomarnos a lo particular de cada tragedia, pero también a lo universal de un fenómeno que se repitió de Escocia a Alemania, de Francia a España, siempre bajo patrones semejantes de miedo, ignorancia y fanatismo. Uno de los ejemplos más emblemáticos se encuentra en Escocia, donde la persecución adquirió un carácter masivo. Agnes Sampson, conocida como la Sabia de Keith, fue arrestada en 1590 durante las célebres cazas de brujas de North Berwick. Sampson era partera y curandera, respetada en su comunidad por sus conocimientos sobre partos y hierbas. Sin embargo, su prestigio no la protegió. Fue acusada de conspirar junto a otras mujeres para provocar tormentas que amenazaran la vida del rey Jacobo VI de Escocia, futuro Jacobo I de Inglaterra. Bajo tortura, Agnes confesó lo imposible: haber invocado al diablo en ceremonias secretas. Su cuerpo fue sometido a humillaciones atroces. Incluso se le rapó el cabello para buscar marcas del demonio en la piel. Finalmente, fue estrangulada y quemada en Edimburgo. La historia de Agnes Sampson ilustra cómo la paranoia real podía arrasar incluso con las figuras más respetadas, transformando su saber en sospecha y su experiencia en condena. En Alemania, uno de los centros más feroces de la caza de brujas, las cifras alcanzaron niveles apocalípticos. El caso de Anna Goldi, en Suiza, territorio culturalmente vinculado al Sacro Imperio Romano Germánico, es un ejemplo estremecedor. Goldi trabajaba como sirvienta en la casa de un médico y fue acusada de envenenar a una niña con alfileres mágicos. Aunque no existían pruebas, las autoridades consideraron que su conducta era sospechosa y la sometieron a tortura hasta arrancarle una confesión absurda. Fue ejecutada en 1782, convirtiéndose en una de las últimas víctimas reconocidas de la caza de brujas en Europa. Su caso muestra cómo incluso en pleno siglo de las luces, cuando el pensamiento ilustrado ya cuestionaba la superstición, el peso del prejuicio y del miedo podía más que la razón. En Francia, el destino de Jeanne d'Arc resuena con fuerza, aunque su caso mezcla política, religión y acusaciones de herejía más que de brujería en sentido estricto. Sin embargo, la forma en que fue tratada revela el mismo mecanismo de sospecha hacia la mujer que rompe con las normas establecidas. Jeanne, campesina que afirmaba recibir visiones divinas, lideró ejércitos y desafió las estructuras de poder. Para sus enemigos, aquello no podía ser obra de Dios, sino del demonio. Capturada por los borgoñones y entregada a los ingleses, fue sometida a un juicio plagado de irregularidades y condenada a la hoguera en 1431. Aunque siglos más tarde fue canonizada, en su tiempo su figura sirvió como advertencia. La mujer que se apartaba de su rol tradicional y asumía protagonismo era peligrosa, y el fuego sería su destino. España, bajo la Inquisición, también aportó casos significativos. El proceso de las brujas de Zugarramurdi, en Navarra, es uno de los más famosos. En 1610, tras rumores de aquelarres en cuevas, la Inquisición inició un proceso que acabó con la ejecución de varias personas y la persecución de decenas más. Lo interesante de este caso es que los inquisidores, aunque implacables, mostraron cierta ambivalencia. Algunos dudaban de la existencia real de la brujería y sospechaban que se trataba de supersticiones locales magnificadas por el miedo. Sin embargo, las hogueras ardieron y la comunidad quedó marcada para siempre.
Zugarramurdi pasó a ser sinónimo de aquelarre, y la tragedia local se convirtió en símbolo de la persecución en España. En Inglaterra, el nombre de las brujas de Pendle sigue siendo recordado. En 1612, 12 personas, la mayoría mujeres, fueron acusadas de practicar magia en el condado de Lancashire. La acusación partió de tensiones sociales y rivalidades familiares, pero pronto se transformó en un proceso judicial espectacular. Una niña de 9 años, Janet Device, testificó contra su propia madre y su abuela, sellando el destino de su familia. 10 de los acusados fueron ejecutados en la horca. El caso de Pendle muestra el grado de manipulación al que podían llegar los juicios, donde incluso la voz de una niña era utilizada como instrumento de condena. El caso de Katharina Enot, en Colonia, Alemania, también refleja cómo la persecución podía estar teñida de intereses económicos y políticos. Enot era una de las primeras mujeres en dirigir un servicio de correos en Europa, un cargo de prestigio. Sin embargo, las rivalidades comerciales y las envidias la convirtieron en blanco. Acusada de brujería en 1627, fue arrestada y ejecutada en la hoguera. Su muerte no solo destruyó su vida, sino que sirvió para redistribuir poder y riqueza, mostrando cómo las casas de brujas también eran un mecanismo de control económico. En Dinamarca, el proceso contra Maren Split en 1641 dejó una huella indeleble. Split era la esposa de un próspero sastre, y su posición social la convirtió en blanco de resentimientos. Acusada de causar enfermedades mediante hechizos, fue arrestada y sometida a un juicio impulsado directamente por el rey Cristian IV. A pesar de las protestas de su esposo y de la falta de pruebas, fue condenada y quemada viva en Ribe. El caso de Maren Split muestra cómo incluso las mujeres con cierto estatus podían ser arrastradas por la marea de la persecución y cómo los monarcas mismos legitimaban el proceso. Un caso menos conocido, pero igualmente revelador, ocurrió en Polonia. Bárbara Zdunk, ejecutada en 1811 en Resel, es considerada por algunos historiadores como la última mujer quemada por brujería en Europa. Acusada de provocar un incendio en la ciudad, fue responsabilizada de un desastre colectivo, aunque en realidad se trataba de un acto de venganza contra una mujer marginada y vulnerable. El juicio se disfrazó con la retórica de la brujería. Su ejecución, a las puertas del siglo XIX, evidencia lo difícil que fue erradicar la superstición y cómo los mecanismos de persecución se prolongaron mucho más de lo que suele imaginarse. Estos casos, distintos en tiempo y espacio, comparten un hilo común: la transformación de la diferencia en amenaza, del saber en peligro, de la vulnerabilidad en delito. Lo particular de cada historia, una partera escocesa, una sirvienta suiza, una visionaria francesa, una niña inglesa usada como testigo, una empresaria alemana rival de poderosos, se une en lo universal: el miedo colectivo, la manipulación de la justicia y el sacrificio de inocentes en nombre de la seguridad espiritual y social. Cada una de estas tragedias sirvió como advertencia. El mensaje era claro: quien se apartaba del rol asignado, quien destacaba demasiado o quien despertaba envidias, podía terminar en la hoguera. La memoria de estas mujeres se convirtió en un mecanismo de control sobre las demás, reforzando la obediencia y el silencio. Pero también, siglos después, sus historias resuenan como recordatorios de la fragilidad de la justicia cuando se somete al miedo y al fanatismo. Al concluir este recorrido por la persecución de las brujas en Europa, surge una reflexión inevitable sobre la fragilidad de la verdad y la fuerza del miedo colectivo. Las historias que hemos visto, desde los casos emblemáticos hasta la cotidianeidad de las aldeas,
muestran cómo la sociedad puede deformar la realidad cuando se encuentra inmersa en un estado de terror constante y de superstición organizada. La evidencia objetiva, los testimonios veraces o la lógica más simple quedaban relegados ante la presión de creencias arraigadas y de la necesidad de encontrar culpables inmediatos para los males que afectaban a la comunidad. Este fenómeno, aunque particular de un contexto histórico específico, nos habla de un riesgo universal, la facilidad con la que la ignorancia, el prejuicio y el miedo pueden convertir la sospecha en condena y la sospecha en tragedia. Lo primero que llama la atención es cómo la construcción de la culpabilidad se apoyaba en la percepción colectiva más que en hechos verificables. Un simple gesto, una palabra malinterpretada o la simple diferencia de comportamiento podían ser suficientes para desatar rumores. La vida cotidiana se transformaba en un terreno minado de sospechas, donde nada podía considerarse seguro y todo podía ser usado en contra de alguien. Esto nos enseña que la verdad no es simplemente un asunto de hechos, sino también de interpretación social, y que cuando la interpretación es guiada por el miedo, la razón se pliega ante la emoción y la coerción. El miedo colectivo se muestra como un motor de la violencia más poderosa. Las hogueras, los ahorcamientos y la tortura no solo castigaban a las acusadas, eran herramientas de propagación del terror, enseñando a todos los demás a cumplir con las normas, a denunciar, a desconfiar de cualquier comportamiento atípico. La teatralización del castigo tenía un efecto pedagógico perverso. No solo eliminaba cuerpos, sino que enseñaba a los vivos a obedecer y a internalizar la amenaza como parte de la vida diaria. Comprender esta dinámica nos ayuda a ver que el miedo, cuando se organiza y se institucionaliza, puede ser más destructivo que cualquier arma física, porque altera la mente colectiva y redefine lo que se considera aceptable, correcto o peligroso. Otro aspecto relevante es la dimensión de género en estas persecuciones. La mayoría de las acusadas eran mujeres, y muchas de ellas eran viudas, parteras, curanderas o simplemente solitarias. Esto muestra cómo los estereotipos y prejuicios de género pueden convertirse en herramientas de control social y justificar actos de violencia. La brujería no fue simplemente un crimen imaginario, sino un mecanismo para mantener bajo control a las mujeres que por su conocimiento, independencia o simplemente por existir fuera de los roles tradicionales, podían representar una amenaza para la estructura de poder. La historia nos recuerda que la discriminación y la desigualdad tienen consecuencias concretas y mortales, y que los prejuicios arraigados pueden ser tan destructivos como los actos de violencia abiertos. La persecución de brujas también evidencia cómo la religión puede ser instrumentalizada para perpetuar el miedo y la violencia. Sermones, manuales y tratados demonológicos legitimaban los juicios y daban un respaldo moral y legal a la persecución. La espiritualidad, que podría haber sido refugio y guía ética, se transformaba en justificación de actos atroces. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo las instituciones, incluso las más veneradas, pueden ser cooptadas para fines de control social o represión, y cómo es fundamental mantener la crítica y la vigilancia frente a cualquier forma de autoridad que se sustente en la coerción del miedo. Asimismo, la burocracia y los procesos judiciales, revestidos de formalidad, no eran más que herramientas de opresión. Las acusadas enfrentaban un sistema diseñado para condenar, donde la evidencia era manipulada, la tortura legitimada y la defensa casi imposible. Esto subraya un principio universal. La justicia no puede depender de la voluntad de unos pocos ni de la presión social. Cuando la ley se convierte en instrumento de persecución, la verdad pierde su fuerza y la injusticia se institucionaliza.
La Casa de Brujas nos recuerda que los sistemas legales deben ser transparentes, imparciales y protegidos de la influencia del miedo colectivo. El impacto social fue igualmente devastador. Familias rotas, comunidades divididas y generaciones marcadas por la desconfianza muestran que las secuelas de la violencia no terminan con la muerte de la víctima directa. La memoria de estas persecuciones se transmitió como advertencia y su efecto en la cohesión social se prolongó durante décadas. Esto nos enseña que los actos de intolerancia dejan huellas invisibles que moldean la conducta y la mentalidad de comunidades enteras, creando un legado de miedo que puede persistir mucho después de que los hechos originales hayan pasado. Al mirar estos eventos con la perspectiva del tiempo, también podemos identificar un patrón recurrente. La combinación de miedo, ignorancia y autoridad absoluta produce condiciones propicias para la persecución. La sociedad medieval, con su mezcla de superstición, religiosidad intensa y estructuras de poder rígidas, permitió que este fenómeno se desatara y se perpetuara. Sin embargo, el patrón se repite a lo largo de la historia en diferentes formas. Linchamientos, pogromos, cacerías ideológicas y persecuciones políticas muestran que el peligro de la intolerancia nunca desaparece completamente. La lección es clara, el contexto cambia, pero la dinámica del miedo y la opresión persiste si no se cuestiona y se combate. Recordar estas persecuciones también tiene un valor moral y educativo. Nos obliga a reconocer la vulnerabilidad de quienes se apartan de la norma, la importancia de la empatía y la necesidad de cuestionar los prejuicios antes de que se transformen en violencia. Nos recuerda que la sociedad debe proteger a los más débiles y que la justicia requiere más que castigos ejemplares, requiere discernimiento, humanidad y respeto por la verdad. Cada hoguera, cada juicio injusto y cada acusación infundada nos hablan de la importancia de la ética colectiva y de la vigilancia constante frente a la intolerancia. Finalmente, este capítulo oscuro de la historia nos interpela de manera personal y universal. Nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante la diferencia, el miedo y lo desconocido. Nos muestra que el poder de la superstición, combinado con la autoridad y la presión social, puede devastar vidas, familias y comunidades enteras. Pero también nos ofrece una oportunidad, aprender de los errores del pasado, reconocer los mecanismos del miedo y la injusticia, y trabajar para que la verdad, la razón y la compasión prevalezcan sobre la ignorancia y la intolerancia. Recordar las persecuciones de brujas no es solo un ejercicio histórico, es una llamada de atención sobre la fragilidad de la humanidad frente al miedo colectivo y la importancia de mantener viva la memoria de quienes sufrieron injustamente. Cada historia, cada nombre, cada tragedia nos recuerda que la justicia no puede depender del pánico, que la diferencia no debe ser condenada y que el conocimiento y la empatía son herramientas esenciales para prevenir que la historia se repita. Aprender de este pasado oscuro es la manera de construir un futuro más justo, consciente y libre de los terrores que una vez gobernaron a pueblos enteros.